Empezamos con un tema que ha sido un debate durante muchos años, no solo entre nosotros los profesionales, sino también entre las familias, y es qué afecta más o qué determina más a los niños, si la genética o el ambiente. Sabéis que esta es la eterna pregunta. Hace mucho tiempo había corrientes de psicólogos y psiquiatras y tal que defendían la genética como algo determinante, y a día de hoy, y yo además me identifico con esta nueva corriente, yo creo que hay déficit a veces o información genética que con una buena, digamos, ayuda y con los recursos adecuados, esas dificultades que la información genética trae pueden ser superadas, de tal forma que yo me inclino a pensar que es más determinante el entorno, ¿vale? El entorno social y familiar en el que estos niños del sistema de protección, que es a los que nos estamos refiriendo, ese entorno en el que ellos viven. Entonces, bueno, la neurociencia ya sabe, cada vez hay más estudios que demuestran que la organización y el funcionamiento del cerebro depende no solo del mapa genético, sino de las interacciones con el entorno familiar y social. Daniel Siegel tiene un libro maravilloso que habla del cerebro infantil, y él ahí da por hecho que una simbiosis de ambas cosas, pero como más determinante es el entorno, sobre todo en los 3 primeros años de vida. Es una etapa del desarrollo, digamos, crítica, y es donde las situaciones de adversidad pueden dejar más huella. En este curso quizás lo más novedoso que nosotros nos planteamos incluir era el concepto del trauma. ¿Por qué yo tenía interés en hablar de trauma? Fijaros, porque la palabra trauma siempre ha generado mucho miedo en las familias que se acercaban a la adopción o al acogimiento. Yo recuerdo hace años cuando nos preguntaban, pero los niños vienen traumatizados, pero estos niños todos tienen trauma. Claro, las personas, los profesionales que nos dedicamos a esto era como, bueno, el concepto de trauma en sí hay que explicarlo y hay que quitarle, digamos, todo el sentido de miedo y de, no sé, como de imaginario y de fantasmas que implica si yo voy a adoptar o voy a acoger a un niño que viene traumatizado, pues eso da mucho miedo. Si yo os digo que en mayor o menor medida todos los que estamos hoy aquí, y todos los seres humanos, hemos sufrido algún tipo de trauma, pues bueno, yo creo que ya estamos desdramatizando el concepto, ¿no? El trauma se define como aquellos episodios que quedan fuera de las experiencias vitales normales. O sea, todo lo que tiene que ver con la falta de protección y la falta de seguridad, ¿vale? Estas experiencias vitales que llamamos traumas son percibidas como una amenaza para la vida, para la integridad física. Entonces, todos los que estamos aquí hemos sufrido en el colegio, en casa, en la familia, algún tipo de ridiculización, de humillación, alguna pérdida. Bueno, hemos tenido padres competentes o no. Las capacidades parentales, ¿vale? De los que han sido nuestros progenitores, a veces no han sido las más adecuadas, con lo que era que la palabra trauma nos fuera familiar y que no nos diera miedo. Entonces, cuando se habla de que los niños del sistema de protección, la mayoría de ellos han sufrido trauma, que todos vosotros y todos los que nos acercamos a este mundo, digamos, pues sí, han sufrido trauma. En la misma medida que la mayoría de los seres humanos, pero en algunos casos en mayor medida, y por tanto las secuelas serán más significativas. Entonces, una vez dicho esto, yo quiero hablar hay como 2 tipos de trauma, ¿vale? El trauma tipo 1, que se refiere al que yo os digo que todos hemos sufrido, son eventos traumáticos, pero digamos como incidentes aislados que han tenido lugar a lo largo de nuestra trayectoria vital. Pues enfermedad perinatal, postnatal, cuando éramos pequeños, hospitalizaciones, intervenciones, muertes de personas significativas para nosotros, accidentes, ¿vale? En adultos, o sea, puede haber situaciones traumáticas, eventos vitales traumáticos que pueden estar relacionados con enfermedades crónicas, con muertes de seres queridos, con separaciones, con catástrofes. Todo esto, sin ninguna duda, podemos referirnos a ello como eventos traumáticos, ¿vale? Con lo cual, lo primero que yo quiero que entendáis es que nadie, ningún ser humano está exento de vivir, de pasar por vivencias traumáticas.
Pero el que a nosotros nos interesa, el que tiene que ver con nuestros niños, ¿vale? Y a todos los que estáis aquí, todos los que estamos aquí, estamos implicados de alguna forma en los niños del sistema de protección, es el trauma tipo 2 y es el que llamamos trauma complejo. ¿Por qué es este el que nos interesa? Porque fijaros, es el trauma relacional temprano. ¿Qué significa eso? Significa que afecta y que implica a las personas que nos han dado la vida, que nos han traído al mundo, que debían de protegernos, ¿vale? Y que se produce en la relación, digamos, vincular más importante que tiene el ser humano, que es en la etapa esta que os he dicho del desarrollo, pues los primeros 3 años de vida. Entonces puede tener efectos duraderos, a veces sí y a veces no. Se produce en el seno de la familia de origen o en su entorno cercano, ¿vale? Esto sí que se da pues casi en el 100% de los casos. Los niños que tienen que ser retirados de sus familias biológicas es porque este trauma relacional, digamos, esta adversidad temprana se produce en el entorno familiar, ¿vale? Normalmente, con los adultos de referencia para el niño y altera sus capacidades. Entonces, el trauma relacional afecta sobre todo a la capacidad afectiva, la regulación afectiva y el control de impulsos. Afecta sobre todo y principalmente al autoconcepto, ¿vale? En la percepción que el niño tiene de sí mismo. Y ahora después hablaremos de algunas manifestaciones. Y luego afecta y de manera importante a las relaciones interpersonales y a la conducta. Y esto es lo que genera más dificultades, digamos, en el día a día, ¿vale? Con estos niños. Entonces, tenemos, bueno, lo que hasta ahora hemos denominado como trauma y como adversidad temprana y tal, vemos que afecta en algunos casos de manera importante y que afecta sobre todo tanto que se habla del apego, ¿vale? Si este niño se vincula, si no se vincula, si tiene un apego sano, si tiene un apego seguro. Su primera relación, la más determinante, digamos, con sus padres biológicos y con su familia de origen, esa se ha visto distorsionada, se ha visto, digamos, enturbiada, ¿vale? Por los malos tratos recibidos. La ausencia de contactos físicos y de cuidados parentales causan estrés en los bebés. ¿Vale? Esto es algo que desde hace muchos años los profesionales barajamos, pero sobre todo hay como un indicador también que en algunos casos se desconoce con respecto a los niños adoptados o niños de acogida, y es que muy probablemente este estrés ha sido perinatal, o sea, que ha estado, digamos, en la madre gestante de estos niños. Esto que provoca el estrés, digamos, en el bebé que está en el seno materno cuando la madre está estresada, pues porque tiene adversidad ella en su propia vida, porque tiene carencias o porque es consumidora de tóxicos o porque tiene algún trastorno mental. Esto provoca una inundación tóxica de una hormona, que es la hormona del estrés, que se llama cortisol, ¿vale? Y esto ya está más que comprobado, ahora está muy de moda además. Hay cursos, hay temas de meditación, ¿no? Que ya te dicen directamente que es para reducir el cortisol, porque se supone que en esta sociedad donde todos estamos muy estresados, pues hay mucho cortisol. Pero el cortisol es especialmente peligroso cuando se inunda, digamos, el cerebro infantil en desarrollo, o sea, cuando está en el seno materno, ¿vale? Y muy preocupante también cuando en los primeros meses de vida, en los 2 primeros años de vida, el entorno familiar provoca este estrés severo, porque hay malos tratos, porque hay violencia, porque hay abuso de sustancias y tal. Entonces, digamos que la inundación del cortisol en el cerebro del niño, una vez ya nacido, va a ser el origen y la causa de muchas de las complicaciones que luego estos niños van a manifestar, ¿vale? Entonces yo quería que hoy tuviéramos como varios conceptos eh, teóricos básicos para que podáis entender mejor el comportamiento de estos niños. Hay diferencias, grandes diferencias en el desarrollo evolutivo de un cerebro de talla y peso entre un niño que la madre se ha cuidado el embarazo, que ha tenido sus controles adecuados, que ha cuidado la alimentación, que ha estado exenta de estrés. Es muy diferente a una madre biológica, pues que probablemente es un embarazo no deseado, que no ha pasado por los controles adecuados, que ha podido consumir sustancias o estar sometida a violencia.
Todo esto, a día de hoy, ya se sabe que afecta al niño, ¿vale? No solo afecta el entorno desde el momento del nacimiento, sino que puede afectar desde antes de nacer. Entonces, es algo que yo quería que tuvierais en cuenta y que vosotros conozcáis. En cuanto a la tipología de los malos tratos, digamos, como el origen del trauma, ¿qué es lo que más afecta a nuestros niños? La falta de cuidados perinatales, es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? La nutrición inadecuada antes del nacimiento y en los primeros años de vida. Déficit en las condiciones de higiene y de salubridad, consumo de drogas, sustancias tóxicas y sobre todo exposición a violencia o estrés severo de la madre o del propio menor. Fijaros que este es el escenario de muchos de los niños del sistema de protección. Con algunos niños se toma la medida de la retirada definitiva de la familia biológica, porque vemos que esas circunstancias son muy adversas y no son reversibles, y en otros casos el recurso, la medida que se toma es el acogimiento, ¿vale? Pues ¿por qué? Porque se apuesta por la familia biológica, porque se piensa que es recuperable y porque lo más recomendable para ese niño es que no pierda el vínculo y que no pierda el contacto con la familia biológica. Todo esto ya generaría un debate que posteriormente hablaremos, ¿vale? Digamos las ventajas y desventajas que tiene la adopción de una medida o de otra, que el niño pase a una familia adoptiva o que el niño pase a una medida de acogimiento. ¿Cuál es otro de los orígenes del trauma? Otra tipología importante, la falta de estimulación. Se me salen los cascos, pero bueno, espero que se me escuche bien. La falta de afecto, la estimulación deficiente e inapropiada. Esa estimulación no solo consiste en dar abrazos y besos, en tomar al niño en brazos, en mecerlo y tal, sino la falta de estimulación, por ejemplo, verbal, ¿vale? El atender, digamos, el llanto del niño, el atender las necesidades que el niño muestra, esa falta de afecto y esa falta de estimulación, digamos, que restringe, que dificulta y que retrasa el desarrollo adecuado del cerebro y de todas sus capacidades. El estrés severo y crónico, pues lo que hemos dicho antes, cuando hay agresiones físicas, cuando hay violencia sexual, o bien que la sufren los propios menores o bien que la presencian, ¿vale? La violencia intrafamiliar o de género. Esta es la más, digamos, la más frecuente en los niños del sistema de protección. Entonces, ¿qué pasa con todo esto que estamos hablando? Que ha sido escenario probable del niño que vosotros tenéis o que vais a recibir, ¿vale? Que os van a asignar. Sabemos que la falta de contacto físico, las atenciones adecuadas a un bebé y la sintonía emocional que los bebés reciben de los adultos son imprescindibles para el desarrollo del cerebro, ¿vale? Sobre esto no hay duda. Que estos niños van a tener dificultades en cuanto a la evolución de todas las capacidades cognitivas, sí, en mayor o menor medida. La pregunta que la mayoría de los padres se hacen, ¿vale? ¿Y estas dificultades son reversibles o son irreversibles? Pues yo os digo, depende. Depende primero de la intensidad de esa adversidad temprana y de las dificultades que tengan, pero también va a depender y mucho de las capacidades parentales que tienen los adultos, de la capacidad de entender que al niño le pasó algo antes de que llegara a nuestras vidas y que todo lo que el niño hace a través de su conducta, lo que nos está mostrando a nosotros es el daño que el niño tiene. Con lo cual yo siempre digo, cuando he dado cursos para familias adoptivas, cuando hacía la valoración para la idoneidad, yo siempre decía que en el éxito o el fracaso de la adopción y del acogimiento hay dos pilares fundamentales. Uno es el niño y otros son los adultos. Muchas veces nos centramos, incluso los profesionales, nos centramos demasiado en las dificultades del niño. Vamos a en el cole, tiene un retraso en el aprendizaje, es un niño que reta, es un niño que desafía, un niño que no vincula. Entonces, yo me di cuenta hace un tiempo que nos centrábamos demasiado en las dificultades de los niños. Entonces empezamos a trabajar con los padres. Y nos dimos cuenta, aunque los técnicos que hacíamos valoraciones ya nos habíamos dado cuenta, que dependía mucho el éxito y el desarrollo positivo de estos niños, las capacidades parentales. Que esos padres entendieran el daño que traía en el niño, que entendieran que las pautas educativas no son las mismas para un niño que viene al sistema de protección, que el desarrollo suyo en general es más lento que en otros niños, que las continuas quejas de los colegios, del grupo, de la familia, de los vecinos y tal, tenemos que tomarlas con un filtro y entender nosotros primero que nuestro niño tiene dificultades y que estamos ahí para ayudarle.
¿vale? Entonces ya os digo que el fracaso de la adopción no depende tanto del perfil del niño, de las características del niño, sino que también depende y mucho de cómo nosotros somos capaces de mirar, ¿vale?, hacia ese niño y de tratar a este niño. Por eso la técnica de sintonizando con mi hijo, los que la habéis hecho, yo creo que os habéis dado cuenta, está pensada como una técnica de reflexión, ¿no? Donde se os pregunta qué es lo que pasa, ¿vale? El niño esto es lo que manifiesta y así es como se comporta, pero yo tengo que reflexionar acerca de cómo yo respondo, cómo yo reacciono a nivel sensorial, cómo reacciona mi cuerpo, cuáles son mis palabras, cuál es mi respuesta a esa conducta del niño. Entonces, es muy importante, digamos, tener toda esta información para que podáis explicar qué es lo que le pasa al niño, pero igual de importante es la capacidad de reflexionar acerca de vosotros mismos. Por eso el segundo curso de familia, digamos que incide más en el trabajo personal de los padres adoptivos o acogedores. Entonces, bueno, el hecho de estar en brazos, de acariciarles, de mecerlos, de cantarles, de tenerles en contacto físico con nosotros y tal, eso ya está más que demostrado que es una necesidad no solo a nivel emocional, sino para que el cerebro madure, ¿vale? Vale, ¿qué son las funciones ejecutivas? Yo creo que muchos de los que estáis aquí habéis leído ya o habéis escuchado sobre funciones ejecutivas, cuando os hacen seguimientos de vuestros niños hablarán de ellas. Las funciones ejecutivas, en plural o en singular, porque son diferentes capacidades cognitivas que tenemos, por eso yo me refiero a ellas en plural, son habilidades cognitivas que permiten establecer un pensamiento de forma estructurada, que permiten planificar y ejecutar la conducta, pero de una forma autorregulada. Entonces, fijaros que los que tenéis niños ya, si pensáis en vuestros niños, diréis, ostras, la autorregulación. Eso precisamente es lo que les falta en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Porque se produce una situación que no es importante, que no tendría por qué desregularle, pero el niño reacciona de una forma totalmente imprevisible, ¿no? Reacciona poniéndose muy nervioso, o rompiendo cosas, o levantando la mano, entonces, la función ejecutiva es como la voz interior, digamos, una voz que te permite responder de forma adecuada a las respuestas del entorno, ¿no? Un niño me pega, un niño me pide algo, o yo tengo hambre, ¿cómo se lo digo a mi madre? O tengo sueño, o cómo trato los juguetes, o cómo recibo órdenes cuando me dicen ya se acabó la tele, ahora vamos a la ducha. Todas esas respuestas que tenemos de interacción con las personas de nuestro entorno, eso son las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las principales dificultades que encontramos en estos niños? Yo creo que muchos de ellos, y por vuestras aportaciones lo sé, os vais a ver identificados en el día a día con vuestros niños. La primera de ellos es mantener a veces la atención y el control de impulsos. Muchos de estos niños enseguida en el colegio os dicen hay que descartar el TDAH, ¿no? Porque, bueno, mucha de la hiperactividad tiene que ver con que el niño no puede estar mucho tiempo sentado, con que no controla sus impulsos, a veces pega, a veces empuja, a veces quita algo y lo coge de manera violenta y tal. Eso tiene que ver con la capacidad de planificar, ¿no? Y de respuesta al entorno. Lo que os decía antes, si quiero esto, yo lo pido y a lo mejor me lo dan. Y si ahora necesito levantarme porque estoy cansado, pues se lo digo al profesor o tal. Entonces, la atención y el control del impulso, digamos que es la primera señal de alarma de que en estos niños tienen déficit en la función ejecutiva. Trastornos de la modulación y de la identificación emocional. ¿Qué significa esto? Que yo no sé modular mis emociones. Por eso el mapa de emociones es una técnica tan eficaz. Yo no sé cómo se llama lo que estoy sintiendo, ¿vale? Nosotros cuando trabajamos en consulta con niños, con adolescentes o con preadolescentes, que ya ellos son capaces de verbalizar y te dicen, es que no sé lo que siento, yo sé que de repente, no sé, me entra calor o siento deseos de pegar o de romper, pero no sé modular mis sentimientos, no sé expresarlos ni sé cómo se llama eso. Pero sobre todo lo que no sé es identificar. Por eso yo respondía el otro día, creo que a un papá que tenía una niña con 4 años, eh,
si sería positivo hacer alguna técnica con la niña. Yo le digo, a nivel sensorial estos niños están muy desconectados, muy desconectados. Entonces sabemos que cuando ocurre algo en nuestro entorno que nos altera, el cuerpo manda señales. Nos entra calor, digamos que podemos tener sudoración en las manos, el pulso se acelera. Estos niños están totalmente desconectados de esa información sensorial. Por eso sois vosotros los que tenéis que decir qué está pasando ahora y dónde lo estás sintiendo. Pues siento mucha rabia, y la rabia dónde se siente, o me siento muy feliz, muy contento, o me siento triste, ¿vale? Porque estos niños tienen dificultades en la identificación emocional. Dificultad en aprender de las experiencias. Fijaros qué importante, ¿no? El niño va evolucionando y va desarrollando y sabe que si mete los dedos en el enchufe o que si se cae le duele o se puede quemar o que si él le pega a otro niño, el otro niño puede pegarle o que si se salta alguna norma en casa, eso tiene unas consecuencias. Pero con estos niños, la mayoría de los padres os quejáis siempre de decir, claro, es que mira, ponemos las mismas pautas y son las mismas dificultades y el niño tiene las mismas respuestas porque no aprende de las experiencias, porque no integra y porque no interioriza que los actos tienen unas consecuencias, ¿vale? Alteración de la capacidad de pensar, de reflexionar y de verbalizar experiencias. Esta es una de las cosas más importantes, digamos, que observamos en estos niños. La reflexión. Fijaros, no estamos hablando de niños más pequeños que todavía la función reflexiva no está desarrollada, pero niños a partir de 6 años, ¿vale? Que en circunstancias normales deben de ser capaces de pensar y reflexionar, en estos niños a veces encontramos muchos déficits, porque no son capaces de explicarte qué es lo que ha pasado, ni por qué ellos se han comportado así, ¿vale? Ni por qué ellos se sienten así. Entonces hay alteraciones en la capacidad reflexiva. Trastornos de la vinculación. La vinculación tiene que ver con el apego, ¿vale? Pero no es lo mismo vincularse que apegarse. Digamos que la vinculación es crear un lazo que puede crearse con dos familias acogedoras y que luego cuando pasas a una familia adoptiva donde te explican y te preparan de que estos son tus padres y esta es tu familia definitiva y tal, ese vínculo con los padres acogedores no tiene por qué desaparecer, pero sí que tú desarrollas un apego sano y un apego seguro con tu nueva familia. Entonces digamos que el apego tiene que ver con la seguridad. Ahora después lo veremos, ¿vale? Pero tiene que ver con la seguridad. Permitidme un momento una interrupción porque estoy escuchando ruido. José, ¿puedes cerrar la puerta? Un momentito. Bueno, disculpad que había ruido. ¿Vale? Trastornos de la vinculación. Entonces, no es lo mismo vinculación que apego, son dos términos que están muy relacionados y bueno, simplemente ese apunte. Tendencia a pasar al acto sin pensar, ¿vale? Esa función reflexiva previa no existe, entonces el niño, como muchas situaciones, las vive como una amenaza, simplemente el que le pongas una mano en el hombro, el que le digas, venga, se apaga la tele y vamos al baño, o el que le digas en el parque ya es la hora y nos tenemos que ir, como lo vive como un ataque y como una amenaza, pues directamente y antes de que te des cuenta o te han dado un manotazo, o ha salido corriendo, o se ha tirado al suelo llorando, o mil cosas, ¿no? Mil comportamientos que tú puedes ver que ahí en ese cerebro, digamos, todavía no hay filtro, digamos, es pasar de una reacción hacia una reacción, ¿no? Me prohíben algo o yo quiero algo, lo tomo. Y me prohíben algo que no me viene bien y que no quiero hacerlo, pues lo desafío. Y luego, otra cosa no menos importante es la escasa tolerancia a la frustración. Esto, la mayoría de los que ya tenéis niños en casa sabéis que es algo, bueno, el pan nuestro de cada día, ¿no? Situaciones de lo más simples, desde que empieza el día, como es levantarse de la cama, como es vestirse, como es tomarse el desayuno, ¿no? Todo lo que son las rutinas, a estos niños les cuesta mucho trabajo. Entonces, a veces los padres nos dicen desesperados, pero bueno, ¿por qué no se acostumbran ya a que hay una rutina diaria, que hay una serie de cosas que ellos tienen que hacer? Bueno, pues porque no saben controlar la frustración. Entonces, en un momento en que ellos quieren jugar o quieren seguir durmiendo o quieren seguir haciendo otra cosa, cuando tú le dices que hay unas normas y tal, ellos no manejan esa frustración y simplemente pues explotan. Y esta situación a lo mejor se da todos los días y no una vez, sino varias veces.
Entonces, el tema de la frustración es un caballo de batalla, digamos, en los casos tanto de adopción como de acogimiento, dependiendo muchas veces también de la edad del niño. Una consecuencia del trauma, vamos a ver, todos tenemos memorias implícitas, memorias emocionales, no solo estos niños. Todos tenemos una etapa de nuestra vida en la que no se había desarrollado todavía, digamos, la verbalización, el habla, pero nos han estado pasando cosas. Entonces, todas esas cosas que han estado pasando y que no podemos recordar con palabras, están guardadas en un sitio de nuestro cerebro que se llaman memorias implícitas o emocionales. Estas guardan toda la información, digamos, de las vivencias internas, de percepciones, de emociones, sobre todo las que hemos vivido en las etapas primarias del desarrollo. Y todos tenemos este tipo de memoria. Por ejemplo, un olor que te es conocido, una actitud en una persona que te es especialmente incómoda, algunos gestos o algunas respuestas que tú las vives mal y no tienes ni idea de por qué te pasa. Todo esto está guardado en nuestras memorias implícitas. Si pudiéramos hacer alguna técnica, muchas de las que utilizamos en terapia, ¿no? El EMDR o la hipnosis, muchas veces averiguamos de dónde viene esto. Y todos tienen que ver con eventos, con situaciones que hemos vivido en esta etapa preverbal. ¿Qué pasa con estos niños? Estos niños han tenido vivencias en esa etapa preverbal, pero han tenido vivencias traumáticas, ¿vale? Ese es el trauma temprano. Pero ellos no son capaces de verbalizar, ni siquiera de recordar lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa con estas memorias implícitas? Cuando vienen esos flashes, cuando ellos se sienten muy desregulados, lo que pasa es que en este momento, en el presente, estas memorias implícitas mandan como alguna señal, como algún mensaje, como una situación que les recuerda al pasado. El cerebro no está listo para expresarla ni verbalizarla, porque no las recuerda además, pero las almacena. Y esto es lo que se llaman flashbacks. Cuando de repente tú le dices al niño, venga, vamos a recoger los juguetes, ¿qué tal? O de repente coges al niño para ir a bañarlo y el niño se convierte, bueno, en una fiera, ¿no? Y empieza a gritar, empieza a romper, y los padres nos dicen, pero bueno, es que no había pasado nada, es que simplemente decirle vamos a jugar o vamos a guardar los juguetes o vamos... Lo que es una transición que llamamos los psicólogos, las transiciones, el ponerle una norma y que el niño entienda, ¿vale? Que tiene que dejar de hacer una cosa y hacer otra. Ahí es donde funciona y ahí es donde aparece la memoria implícita. El niño ha vivido situaciones en las que se ha sentido agredido, en las que se ha sentido miedo, en las que él sabía que estaba en peligro y digamos que toda esa información sensorial está guardada. Entonces el niño en el presente, aunque ya no existe peligro y está en un entorno seguro, el niño revive esas situaciones y se defiende de cosas que realmente no están pasando. Fijaros, este concepto me gustaría que quedara muy claro porque ayuda muchísimo a los padres a entender qué es lo que pasa en ese momento cuando mi hijo está más desregulado, que yo ya no sé cómo actuar, si me acerco, si no me acerco, si le dejo su espacio, si no se lo dejo, si me pongo más firme, si voy con el cariño, porque tenemos que entender que en ese momento, cuando el niño está desregulado, está actuando desde la memoria implícita y está actuando por causas y por motivos, o sea, por recuerdos traumáticos que él no es capaz de verbalizar. Entonces, este concepto es súper importante para que podáis enfrentaros a estas situaciones que más malestar o que más os preocupa en vuestro día a día. Vale. ¿Cómo se arma, digamos, todo esto? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es el desarrollo, digamos, normal en un niño que vive en un entorno de seguridad y de protección? Pues la realidad es que si el niño se siente seguro y se siente amado, el cerebro se especializa en la exploración, el juego, la cooperación y el aprendizaje. Fijaros, todos tenemos en nuestra mente la imagen de un niño que empieza a gatear y que empieza a ponerse de pie, a agarrarse a las cosas. Todos tenéis seguro en vuestro entorno sobrinos, hijos, y el niño va gateando y va explorando, pero de vez en cuando mira hacia atrás para comprobar si allí
hay alguna figura de referencia, si hay algún adulto en el cual él confía, ¿vale? Y se asegura de que ese adulto está ahí y el niño sigue explorando. Esto dependiendo de la etapa, pues va más. Cuando el niño ya está en el colegio, al principio le cuesta mucho despedirse de los padres, separarse de ellos, pero luego el aprendizaje, el colegio en general es un entorno de exploración. Pero claro, ¿qué pasa con los niños que no se han criado, que no se han sentido, digamos, seguros y protegidos? Su cerebro no se especializa en la exploración, porque cuando un niño se siente amenazado, siente que está en peligro, a lo que está acostumbrado y a lo que está familiarizado es a sentimientos de miedo, de rabia y de abandono. Entonces el niño, digamos, que se maneja en el modo supervivencia, porque estos niños con tanta frecuencia molestan a otros niños, rompen juguetes, te levantan la mano sin motivo aparente, o dicen cosas que nos molestan, tú no eres mi padre, pues no quiero, pues tal. ¿Por qué? Porque están en modo supervivencia, ellos se están enfrentando, digamos, a situaciones que ya no existen. Pero ellos siguen sintiendo esa percepción, ese sentimiento de que siguen estando en peligro. Entonces, cuando nosotros imponemos una norma o queremos que el niño haga algo con lo que él no está de acuerdo o tal, su reacción, digamos que es esta reacción, ¿vale? Digamos que es el cerebro reptiliano el que se pone en modo supervivencia y no es capaz de reflexionar y de actuar de forma adecuada. Entonces, todo esto a lo que me estoy refiriendo de por qué el niño digamos que reacciona de esta manera, cómo el niño percibe a los demás, todo esto los psicólogos le llamamos un modelo interno de trabajo. Cada uno de nosotros desarrolló cuando era pequeño un modelo interno de trabajo. ¿Qué es el modelo interno de trabajo? El modelo interno es una representación interna que nosotros tenemos, ¿vale? De nuestras figuras de apego. Están disponibles para nosotros y son estables. Entonces, como yo tengo una representación interna, por eso el niño a partir de los 8 meses o a partir del año, como más recomendable, o año y medio, el niño puede, digamos, sin sufrir mucho esa separación, puede ir a la guardería, ¿vale? Porque tiene una representación interna de su madre, de su padre, y saben que son figuras seguras y disponibles. Entonces ellos están abiertos como hemos dicho antes, a la exploración. Entonces, un apego sano y un apego seguro hace que el modelo interno del niño sea también una forma segura tanto de relacionarse él como de comportarse. Entonces, ¿cómo se desarrolla un apego seguro? Bueno, pues el origen de todo esto es un niño que tiene un yo querido y deseable. ¿Por qué? Porque cuando el niño manifiesta alguna necesidad, porque cuando el niño está disgustado, porque cuando tiene miedo, cuando tiene frío, cuando tiene hambre, siente que todas sus necesidades son atendidas. Entonces, ¿qué pasa en esa relación? Hay un niño que espera, que confía en los demás, ¿y qué pasa en los adultos? Pues que están disponibles, que son estables y que son predecibles. Vale, pues esa es la base del apego seguro. Fijaros qué fácil. El niño que tiene necesidades y el niño que va integrando desde el minuto cero de vida, que ahí hay un adulto que responde a esas necesidades. Ese modelo interno de trabajo desarrolla un apego seguro. ¿Qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa en la mayoría de nuestros niños del sistema de protección? Pues que el yo, ese modelo interno, es un yo que se siente rechazado, que se siente maltratado, que se siente ignorado. Es un niño que no se siente visto por los adultos. Entonces, él inicia una relación que no espera, en la que no espera, digamos, un adulto que esté disponible para él. Con lo cual desconfía de la mayoría de las personas, tanto adultos como niños, con los que se relaciona. ¿Y qué pasa en esos adultos? ¿Qué es lo que le han demostrado esos adultos? Pues que no son predecibles y que no están disponibles para él. Esta es la base de un apego inseguro. El apego inseguro, fijaros, muchas veces algunos padres nos cuentan, cuando fuimos a conocer al niño o a la familia de acogida o al centro, el niño la verdad es que mostraba indiferencia o se vino con nosotros, pero también se iba con otra familia, de repente se quedaba con la familia acogedora. Bueno, como un niño que no mostraba, digamos, interés ni apego por ninguno de los adultos que estábamos allí, ¿vale? El apego indiscriminado, que le llamamos los psicólogos, y tiene que ver con esto. Es un niño que no espera y que no confía en que haya unos adultos ahí disponibles para él, con lo cual
cualquier adulto que haya en su entorno, pues le es válido. Pero claro, eso a él no le da seguridad, ¿vale? Eso es una base insegura. Digamos que ahí el niño ha perdido la capacidad de vincularse. Es recuperable, ¿vale? Como por transmitiros un mensaje positivo y que además es real y que yo lo veo en mi trabajo, digamos que la capacidad de vinculación es recuperable. Esta es la base del apego inseguro, ¿vale? Veis como en un entorno de protección el niño desarrolla un apego sano y en un entorno de negligencia y de adversidad temprana el niño desarrolla un apego inseguro. ¿Pero en base a qué? En base a la relación con los adultos de referencia. Siempre el niño desarrolla el desarrollo de su cerebro, la vinculación, las capacidades cognitivas, las habilidades sociales, siempre están determinadas por la relación con estos adultos. Eso que no os quepa ninguna duda. Verás, esta pregunta es muy interesante y muy difícil, pero intento resumirte. El niño, casi todos los niños se han vinculado con alguien. Incluso en este entorno de adversidad y de desprotección, que es el entorno familiar del que estamos hablando, el niño ahí se ha vinculado con algún adulto, porque es lo que conoce, ¿vale? Es un tema que bueno, no se puede incluir todos los contenidos, pero digamos que el niño tiene la necesidad, el bebé humano nace con la necesidad de vincularse, con el instinto de vincularse. Con lo cual, aunque sea una madre que lo tiene todo el día en la cuna y que una vez al día le acerca un biberón, o un padre que de vez en cuando lo coge y luego le grita y tal, el niño, digamos que el sistema de apego, el sistema de vinculación, lo tiene en funcionamiento. Otra cosa es que ha desarrollado una vinculación sana, o insana, perdón, un apego inseguro. ¿Por qué? Porque este adulto no ha estado disponible, con lo cual el niño a lo mejor ha desarrollado un estilo de apego ansioso. Habréis oído hablar de los estilos de apego. Entonces, sabe que el niño integra que a veces el adulto está disponible y otras veces no está. Pero yo te digo que cuando los niños llegan a vuestra vida, el niño se ha vinculado ya antes con la familia acogedora, también ha creado un vínculo. Entonces, lo que tú me preguntas es, ¿cómo hacer para que una vez que el niño llega a nuestra familia, a nuestra vida, crear un apego sano, una vinculación estable y duradera? ¿Vale? Porque el niño ya se ha vinculado. Pues la forma de crear este vínculo sano es con un mensaje de predecibilidad y de permanencia. Es decir, nosotros estamos aquí, yo estoy aquí para ti, y yo te quiero y voy a estar siempre. En el caso de la adopción, esto sería otro tema de debate, en el caso de la adopción esto es más fácil de hacer, porque la adopción es definitiva. En los casos de acogimiento es más difícil preparar al niño para decir, puedes contar conmigo, yo estoy aquí para ti, con lo cual debes confiar, porque la confianza es la base del apego, pero quizás más adelante tenga que irse con otra familia. Entonces, dos cosas importantes para responder. El niño desde el minuto cero de vida activa el sistema de vinculación, porque es igual que el sistema inmunológico, el sistema nervioso es un sistema que traemos innato, que es el de vincularnos, con lo cual ya está activado de mejor o peor manera, de forma más sana o más insana, pero el niño ya se ha pegado y se ha vinculado. Y lo que nosotros tenemos que hacer como familia adoptiva, familia acogedora, es reparar ese sistema de vinculación, ¿vale? A través de la permanencia, de la disponibilidad, de la protección. Porque la misión vuestra es reparar, pero el sistema de apego, digamos que ya está en funcionamiento. Entonces, las alteraciones, sobre todo lo que hemos hablado antes, el autoconcepto, ¿vale? El modelo interno de trabajo. ¿Qué percepción tengo de mí? El niño que se desregula y que no sabe responder, digamos, a lo que pasa en su entorno, que no sabe responder a las normas, que no es capaz de estar sentado en el colegio, que no deja de molestar a otros niños, tiene un pobre concepto de sí mismo. Ellos mismos muchas veces dicen, es que pasa algo en mi cabeza, es que algo no funciona, es que no puedo controlarme, ¿vale? Entonces, esas alteraciones tienen que ver con el autoconcepto y sobre todo con las relaciones. Entonces, tienen un pobre concepto de sí mismo y una visión de indefensión. O sea, no sé qué pasa, pero en el colegio siempre me meto en problemas, como que mis padres siempre me están mandando cosas que yo no quiero hacer y entonces me siento permanentemente frustrado, ¿vale? ¿Los motivos de frustración son reales? No, no son reales. O sea, se te pide que hagas lo que hacen la mayoría de los niños. Lo que pasa es que tú tienes un autoconcepto
de que no eres capaz de responder a las cosas que se te piden, ¿vale? Las competencias y las habilidades en estos niños son inconsistentes. Son niños que tiran la toalla antes de tiempo, que se bloquean antes de hacer alguna actividad. Eso lo habéis puesto vosotros también. Alguno de vosotros lo pone como consulta, ¿no? ¿Qué le pasa a mi hijo? Que le explicamos una cosa, se le olvida, cuando se lo explicamos otra vez y tiene que hacerlo, se bloquea. Ellos mismos no confían. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la regresión tiene que ver con carencias en estos niños y creo que es muy sano proporcionárselo. Entonces el miedo a dormir solo y estas regresiones y tal deben ser atendidas y deben ser atendidas como se atenderían en un bebé, ¿vale? Con las mismas palabras de calma, con abrazos, con el contacto físico y tal, porque son, digamos, como lagunas, como agujeros negros que se han quedado ahí en su desarrollo evolutivo y que deben ser cubiertos ahora y no hay ningún problema en hacerlo. Os he dicho antes que de la actividad de sintonizando conmigo, que me parece una técnica súper interesante y vosotros además lo reflejáis así, ¿no? Como que os ayuda mucho a, bueno, a identificar situaciones que son especialmente complicadas y sobre todo lo que os decía antes, ¿no? Os da la posibilidad de reflexionar sobre cuál ha sido vuestra reacción. Entonces, no he leído todas, me faltan muchas que contestaré en el foro, pero sí que es verdad que de las que he leído, lo más frecuente son los desafíos continuos, ¿vale? De los niños a cualquier cosa, a las cosas más tontas, al baño, a lavarse los dientes, pero digamos que esos desafíos son continuos. Eh, es lo que he explicado, ¿vale? En esta charla, porque se producen y porque vosotros tenéis que entender que no tiene que ver con vosotros, sino que tiene que ver con su historia pasada. La falta de integración en grupos, niños que molestan, que le faltan habilidades sociales, que en el colegio os dicen, mira, es que no puede estar sentado mucho tiempo, o es que está continuamente molestando, ¿no? En su deseo de integrarse y tal, es verdad que a estos niños les faltan estrategias, porque, porque bueno, el tema de las funciones ejecutivas que decíamos antes, ellos no han integrado que ante una respuesta determinada, o ante una interacción que un niño le pide, un niño le dice, o un niño juegan y tal, ellos deben saber cuáles son las estrategias adecuadas, cómo se juega en equipo, cómo se comparten juguetes, cosas tan básicas como estas, ellos no las tienen integradas, ¿no? Entonces muchos de vosotros, perdón, os quejáis de esto, de la falta de habilidad y falta de integración en grupo. Y luego, bueno, había alguien que hablaba también de comportamientos sexualizados, pero digo, este es un tema lo suficientemente importante como para no mencionarlo ahora de pasada, y tampoco está incluido en el contenido del curso, con lo cual le responderé a esta persona en concreto, ¿vale? Y luego, con respecto a dudas, ahí he apuntado muchas y bueno, hay algunas que son más importantes que otras. Como ya he mencionado el tema de las visitas, en el tema del acogimiento, ¿no? Las visitas de los niños con su familia biológica, que en muchos casos son gratificantes y son enriquecedoras y en muchos otros no. Con lo cual yo misma os digo que a veces tengo un debate sobre la conveniencia o no. Pero bueno, afortunadamente no me corresponde a mí tomar esas decisiones, de lo cual me alegro. Pero sí que es verdad que muchos de vosotros habláis de eso, de que vuestros niños tienen recuerdos de la madre biológica, algunos lo mencionan y otros no. Y entonces deciros que de los niños y los adolescentes con los que yo he trabajado, yo os diría, no sé, como un 80% de ellos, y lo habéis visto en la carta que esta niña que le escribe a su madre, un porcentaje elevadísimo de niños más mayorcitos tienen recuerdos y si no son recuerdos vivos, digamos que es como la imagen de esa señora que les tuvo en su barriga, que ya se le ha explicado que se llama madre biológica y se preguntan qué ha sido de ella y piensan en ella con mucha frecuencia. Lo que pasa es que no con la misma frecuencia lo comparten con vosotros, ¿vale? Nosotros nos encontramos con chicos y chicas que en consulta hablan abiertamente. Esta carta es una carta que ella me permitió compartir, pero la escribió en consulta como un trabajo que yo le mandé, porque esta niña tenía continuamente a su madre en la cabeza y sus padres adoptivos no tenían ni idea de esto. Con lo cual es un tema muy recurrente y es también eh, un aspecto que todos vosotros debéis de tener en cuenta, ¿vale? Aunque el niño conozca su historia y se le diga, bueno, tu madre no pudo cuidarte, entonces tuviste que ir con otra familia y tal, se le explica,
monta, digamos, su historia, con relativa frecuencia eso viene a su mente y ellos se preguntan qué habrá pasado con esta señora, por qué tuvo que dejarles, por qué tuvieron que separarse y tal. Y luego la separación de las familias de acogida. En muchos casos este tránsito de una familia de acogida a otra o de una familia de acogida a una familia adoptiva, también en esto a veces hay discrepancias. Yo me encuentro con familias que según de qué delegación y de qué provincia vengan, el consejo que les dan es que no tengan contacto con la familia de acogida, algo que yo no comparto y estoy totalmente en contra. El niño ha estado un tiempo con esta familia de acogida, se ha vinculado con esta familia de acogida, con lo cual la ruptura definitiva con ellos supondría pues otro abandono más, otra pérdida más en su corta vida. Entonces yo siempre soy partidaria de que la familia de acogida siga presente en su vida. No hablo de que el contacto sea continuo, ¿vale? De que sea toda la semana, ni siquiera quincenal ni mensual. No me atrevería a poner un plazo, porque sí que es verdad que el niño tiene que afianzar, ¿no?, su sitio en esta nueva familia y tiene que crearse un vínculo y tal. Pero desde luego que a través de una videollamada, de WhatsApp o de una visita cada X tiempo, yo soy partidaria de que la familia de acogida siga presente en la vida de los niños, siempre, ¿vale? Porque forma parte de su vida y porque ya tuvieron una ruptura, una pérdida y una separación traumática que fue con su familia biológica. No vamos a incluir ni a incrementar estas pérdidas, ¿vale? Y esto es un tema también que sale con frecuencia en las dudas. De las conductas infantilizadas y las regresiones ya he hablado, todas digamos que deben ser permitidas, pero quiero un inciso que no he mencionado antes. Al niño hay que explicarle que estas son conductas efectivamente de niños más pequeños. Cuando el niño te dice abrázame o mésame o no, yo quiero dormir contigo. Bueno, tú sabes que ya tienes una edad, que los niños con tu edad duermen solos, que ya a los niños de tu edad no se les da biberón. Yo conozco familias que le dan biberones a niños con 6 o con 8 años. Se le explica que vamos a hacer eso porque a él le agrada, porque a lo mejor cuando él era pequeño no se hizo con él, a lo mejor la otra mamá no le podía dar biberones, no puede dormir con él y tal, y nosotros lo vamos a hacer porque él lo echa en falta y nos lo demanda, ¿vale? Pero que durante ese tiempo él puede comportarse como un niño más pequeño. El resto del tiempo él ya se comporta como un niño de su edad, ¿vale? Esto es muy importante, porque a veces el niño como que se queda ahí y sigue comportándose como un niño pequeño pues durante toda una tarde. Entonces los padres me dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo le sacamos ahí de esa etapa de regresión? Explicándoselo, ¿vale? Diciéndole yo te doy el biberón, yo te meso, yo te canto canciones, cómo se hace con los bebés, porque probablemente a ti no te lo hicieron y tal. Y pasa un rato, bueno, pues ahora tú ya eres fulanito, ya vuelves a tener 7 años y te comportas como un niño de 7 años, ¿vale? Ellos que tienen dificultades para las transiciones, nosotros les verbalizamos estas transiciones. Esto es súper importante. Igual que anticipar cualquier cosa que vayamos a hacer. Sabéis que estos niños con los cambios, mañana vamos a ir a ver a la abuela, hoy vamos a ir al cumpleaños de no sé quién. Bueno, pues a veces se lo decimos porque creemos que se van a poner contentos y resulta que el niño se pone súper nervioso, se desregula, tal, y luego va al cumpleaños y la lía, ¿vale? Porque todo lo que no se anticipe y todo lo que ellos no sean capaces de mentalizar y de visualizar y de prepararse, como tienen dificultades a la hora de planificar por la función ejecutiva, pues cualquier novedad o cualquier cambio, a veces lo que vemos que en vez de una alegría, ¿no? Es un motivo de falta de control. Entonces debemos anticipar siempre todo. El anticipar con estos niños es súper importante. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Pues mañana te recojo del cole, vamos a casa de la abuela y merendamos en casa de la abuela. Después a las 7 o las 8 ya venimos a casa, ya te baño y tal. ¿Vale? Eso meterlo como en vuestra rutina diaria es una dinámica muy, muy eficaz para evitar esto. Que el niño sienta continuamente que se le están dando órdenes o que se le están sacando de su zona de confort y él no entiende por qué esa transición. De la lealtad hacia la familia biológica, yo creo que he hablado un poquito cuando os digo que estos niños recuerdan a su madre biológica, a veces recuerdan a una abuela, a veces recuerdan a sus hermanos y tal. Hay un concepto que es lealtad, un conflicto de lealtades. Y a veces las familias, sobre todo las familias adoptivas, no entienden, ¿no? No entienden por qué después de un tiempo el niño sigue hablando o preguntando por sus hermanos, por su abuela, por su madre.
Y eso tiene un nombre, se llama conflicto de lealtad. En la cabeza de un niño existen dos familias y existen dos realidades. Una que vivió, ¿vale? Que es el origen de su vida, y otra que es la que hay en su presente. Pero el niño siente que si le habla a sus padres adoptivos de su otra vida, de sus hermanos o tal, como que les está traicionando. Y a veces sienten que si no hablan de ellos y no los recuerdan, les están abandonando a la familia biológica. Con lo cual esto es un tema a veces importante que nosotros tenemos que abordar en terapia, sobre todo con adolescentes, ¿vale? Porque si no me atrevo a hablar de ellos y tal, porque creo que mi madre o mi padre se pueden sentir mal, pero tampoco quiero dejar de acordarme de qué será de mi madre, si estará enferma o tal, porque siento como que le abandono, ¿no? Incluso un niño adoptado en Rusia, ya mayorcito, me decía, es que mi madre estaba muy enferma y yo pienso que a lo mejor se ha muerto y me gustaría saber si ha muerto o no. Y de, ¿por qué no lo hablas con tus padres? Y me dice, porque ella es mi madre. Si yo le digo a mi madre que si mi otra madre se ha muerto, pues se va a poner triste. Entonces esto en ellos genera como un conflicto de lealtad. Hay que permitir siempre a estos niños, y no solo permitir, sino invitar y crear el espacio de comunicación suficiente y adecuado para que ellos puedan transmitiros a vosotros lo que están sintiendo y lo que están pensando. Que no vean en vosotros un atisbo de malestar porque se habla de la vida anterior o de los padres biológicos, ¿vale? Tenéis que hacer un esfuerzo que no se os note. A veces no son las palabras, son los gestos o es nuestra cara la que nos delata, pero el niño tiene que integrar en su mente dos realidades y vosotros tenéis que ayudarle a esto. Bueno, en los vídeos, o sea, vosotros habláis de los vídeos, de Remove y tal, que habéis sacado como conclusión como que a algunos niños les cuesta, digamos, empezar de nuevo, ¿no? Los niños que vienen de una familia de acogida y pasan una adopción, o que van de una familia de acogida y van a otra familia para un acogimiento permanente o una adopción abierta, ahora ya hay como mucha casuística diferente, ¿no? Y que a algunos niños les cuesta. Y yo eso lo he vivido también y digamos que recibo esto de parte de los padres, ¿no? El niño a veces está cansado y en el vídeo de Remove se ve como la niña pone a prueba a la familia porque dice, bueno, al final voy a salir de aquí, me comporto mal y tal, y ya verás cómo salgo de aquí. Ponlos a prueba y verás cómo al final fallan. Es un poco así como la frase que dice la niña, ¿no? A nuestros niños del sistema de protección, tanto adoptados como acogidos, les pasa esto. Es como que han gastado un poco su energía para confiar de nuevo en que esta vez es definitivo y en que estos padres van a estar ahí para siempre y ellos sí nos quieren y ellos sí que van a apostar por nosotros, ¿no? Es como que no confían en que esto se produzca. Por eso muchos de vosotros decís, vemos en nuestra niña o nuestro niño que ha pasado por dos familias de acogida y le ha costado mucho la adaptación. Claro, fijaros vosotros, ¿no? Lo que supone para estos niños, que muchos no entienden qué significa acogimiento y qué significa adopción. O sea, yo voy a estar aquí un tiempo, pero luego me voy, ¿y eso por qué? ¿Y eso quién lo decide? Y entonces yo debo querer a estos padres y a estos hermanos o no. Eso es difícil de manejar para estos niños. Por mucho que los preparen en las ISIS, por mucho que en los seguimientos se trabaje con ellos, por muy buena intención que tengamos los profesionales, a veces es difícil, sobre todo en los casos de acogimiento, que es donde yo he visto más niños con una gran confusión en su cabeza, ¿no? Cuando están recién llegados a una familia y dicen, es que yo me acuerdo mucho de mi mamá de antes, era una mamá acogedora y la echo mucho de menos. Y además es que no sé por qué tengo que estar ahora con esta nueva familia, si yo allí estaba bien. Entonces, ¿cómo le explican los profesionales de menores que hay que tomar esta medida, que es mejor para él? Yo ni siquiera estoy segura de que sea mejor para él, pero bueno. Pero digamos que al niño hay que darle un argumento y hay que montarle esta historia, ¿no? Pero fijaros que no es fácil. Yo siento mucho respeto y mucha admiración por todos los padres en general, pero los acogedores tenéis ahí una doble dificultad, ¿no? Porque es explicar que a lo mejor algo es provisional, es temporal, y eso es difícil de aceptarlo vosotros, porque vosotros sois adultos y asumís un compromiso, pero sobre todo es difícil que estos niños entiendan esa provisionalidad, ¿por qué? Y ellos lo que quieren es permanencia. Entonces, bueno.
A ver, ¿qué más me queda por aquí? He hablado de que a veces hay un fuerte vínculo con los hermanos biológicos bueno, se planteaba en un debate en el foro, ¿no? De por qué se deben o no se deben separar hermanos biológicos, porque un hermano va con una familia, otro con otra. Y este es un tema que genera mucho debate porque es muy controvertido y porque no hay una respuesta científica para esto. Entonces, bueno, yo conozco casos en las familias adoptivas que le han dado primero uno o dos hermanos, luego un tercero, y conozco una familia en que se le han dado los cuatro hermanos. La familia está totalmente desbordada. Entonces, ¿es bueno separar a los hermanos biológicos? Pues obviamente no hay que tener mucho conocimiento sobre el tema para decir, no, los hermanos deben permanecer juntos. Pero cuando los niños están dañados de manera diferente y tienen necesidades diferentes y necesitan una atención diferente, a veces una sola familia se desborda para poder atenderlos de manera adecuada. Entonces yo entiendo que esta es la toma de decisión y es la motivación para que estos niños vayan a familias diferentes. Imprescindible que se elijan familias que estén dispuestas a mantener el contacto y un contacto continuado entre estos hermanos. Pero a veces que uno no entiende las decisiones, ¿no?, de menores, y que yo muchas de esas decisiones no las comparto, el entender por qué los hermanos se separan, en los casos que yo conozco, es porque algunos de los hermanos están seriamente dañados y no es conveniente, porque a veces uno, digamos que dificulta o interrumpe el desarrollo del otro. Y esto yo lo he observado y lo he conocido. Y luego hay un tema interesante también que sale ahí como el vínculo, ¿no? Que lo comentáis, por lo menos algunos de vosotros, cómo se crea el vínculo entre el niño que ya está y el que viene de fuera. Cuando el que está es biológico o es adoptado, da igual, ¿no? Entonces, bueno, no quería detenerme tampoco mucho en esta cuestión, pero sí que es verdad que cada uno de los niños tiene que tener su sitio. Al primero que hay que preparar es al que ya está, ¿vale? Al que tenemos que preparar es al que ya está, porque este ya tiene su espacio, que tiene su sitio, que tiene, digamos, un vínculo creado, se supone, de manera sana, y tiene claro el tema de la permanencia y de la disponibilidad. El que viene no. El que viene se encuentra ya con un niño que tiene su espacio y su sitio y tal, y que él tiene que ganárselo, y a veces lo hace de malas maneras y otras veces de buenas. Pero yo he observado y he conocido situaciones de mucho conflicto entre el que está y el que llega. Entonces hay que preparar al que está y hay que dividir, digamos, los tiempos y los espacios entre uno y otro. Es que no cabe otra posibilidad, porque el niño que llega necesita un tiempo y un espacio solo para él, que no sea compartido, para que él integre y sepa que es bienvenido a la familia y que tiene su sitio. No todo puede ser compartido con el hermano que ya está, ¿vale? Esto es importante. Eh, Vale, y otra cosa que no quería dejar de comentaros, algunos de vosotros, y esto es muy recurrente en otros cursos, como que os planteáis, bueno, tenemos derecho los padres a sentirnos mal, o sea, que hay situaciones en las que uno se replantea, fue una decisión acertada el meterme en este proceso tanto de adopción como de acogimiento. Hay veces como que no veo esa evolución positiva. A veces no sé siquiera si yo lo estoy haciendo bien o mal, no sé si es el niño el que está muy dañado o soy yo que no tengo las capacidades adecuadas. Y entonces a mí me gusta siempre lanzaros el mensaje de que tenéis todo el derecho del mundo a sentiros mal, a, a cuestionaros la decisión, a cuestionaros el día a día y a cuestionaros vuestras capacidades de la misma forma que lo hacen los padres biológicos. Pero a veces me encuentro con padres que se sienten culpables porque piensan que está siendo demasiado duro el día a día, ¿no? Esto yo me lo encuentro con frecuencia, tanto en adopción como en acogimiento. Y tienen miedo a decir en voz alta, oye, esto es muy duro, nosotros no pensábamos que esto fuera así. Es que realmente no sé si ha sido una buena decisión, ¿no? Y tenéis todo el derecho de hacerlo y tenéis también la obligación de hacer este proceso de reflexión y de trabajo interior con vosotros. Por eso el otro curso que tenemos para familia va sobre esto, ¿no? ¿Cuáles eran mis expectativas? ¿Cuáles eran mis capacidades? ¿Cómo está siendo la realidad ahora? Porque a veces siento que me desborda, ¿no? Que yo me había imaginado un perfil de un niño
y un tipo de convivencia y de dificultades y esto me supera. Entonces tenéis todo el derecho y tenéis además la conveniencia o la obligación de trabajar esto sobre vosotros mismos. Cuando es en pareja, estupendo, porque uno puede verbalizarle al otro lo que siente. Me he encontrado parejas como que uno se siente mal, pero tiene miedo de que el otro piense que se ha arrepentido. Entonces yo creo que esto tiene que entrar dentro de una comunicación sana. Y los que sois monoparentales, tenéis que encontrar algún apoyo en vuestro entorno a los que poder verbalizar. Oye, a veces me siento desbordado o desbordada, que no puedo más, ¿vale? A veces es muy sano y muy necesario expresar esto. Y yo creo, vale, lo último, porque tengo aquí el reloj, quedan como 10 minutillos. Sí. Mira, es un aspecto que me parece importante. Es una mamá, creo, que dice que lleva poco tiempo la niña en casa y que levanta la mano con mucha frecuencia. Esto es digamos que es una cuestión recurrente, ¿no? A veces llevan poco tiempo y a veces llevan mucho tiempo, pero algunos de estos niños tienen tendencia enseguida a levantar la mano. Entonces, claro, cuando uno prueba pautas diferentes, ¿no? Y estrategias diferentes, ninguna funciona, ¿no? Yo me encuentro con padres que dicen, yo al principio tenía mucha paciencia, la abrazaba y tal, luego ya la ignoraba, hacía como que no había pasado, luego me enfadaba, luego tal, y otras veces digo, pues si tú me das un tortazo, yo te doy otro tortazo, ¿no? Es como ir probando ensayo y error. Y una de las mamás en el foro dice que después de leer la técnica del apego, ¿no? El decirle al niño, el abrazarle y decirle que te quiero cuando estás enfadado, cuando tal, si eso es aconsejable o no, si el abrazo va a hacer que se ponga más nervioso o es lo aconsejable. Fijaros, ahí no debéis tener ninguna duda. El objetivo final es darle un abrazo a ese niño o a esa niña, como bien explica la técnica, tenga la edad que tenga, se está comportando como un niño pequeñito que está diciendo te odio, te odio, te odio, pero como un niño pequeñito y con una mente de un niño pequeñito. Entonces a ese niño pequeñito no puedes hacer entrarle en razón, no puedes explicarle que no se pega porque eso no está bien, no puedes devolverle el tortazo, no puedes ignorarlo, ¿vale? Debes tratarle como se trata a un niño pequeñito que está fuera de sí. Entonces el objetivo es el contacto físico, siempre. Yo siempre digo, la primera estrategia es acercarte. A veces no puedes dar el abrazo así porque el niño está como un animal enjaulado. Entonces el contacto físico empieza poco a poco. Yo estoy aquí, venga, no te preocupes, sé que estás enfadada ahora, pero bueno, yo estoy aquí, no pasa nada, la niña sigue pataleando. A veces cuando la niña ya tiene una edad y cuando esa desregulación es muy intensa, a veces hay que contener, ¿vale? Pero sin oprimir. Yo muchas veces les digo a los padres, no podéis dejar ni que ella se agreda, ni que rompa cosas, ni que os agreda a vosotros. Entonces ahí hay que contener, pero contener acompañando con la palabra, con una palabra dulce y amorosa. Venga, yo sé que estás muy nerviosa, yo estoy aquí, y te suelto los brazos, tú ya te tranquilizas, que mamá quiere darte un beso, ¿vale? Tenéis que acompañar todo el rato con la palabra. Pero el objetivo final es el contacto físico, si no es un abrazo, sí por lo menos que os permita acariciarle o la cabeza o el hombro, porque en ese momento el niño se siente como que está tremendamente solo en medio de una selva, imaginaros, él no siente vuestra presencia y tiene mucho miedo, con lo cual si tú vas a abrazarle a lo mejor incrementa su miedo, pero si le ignora incrementa su sensación de abandono y si le devuelves el tortazo, imaginaros, es, bueno, vale, me tengo que defender aún más, porque si yo pego, ella me pega o él me pega. Entonces tenéis que tener mucho cuidado con la estrategia cuando el niño está muy desregulado. El objetivo final es el contacto físico, porque es la forma de traer al niño al presente. El niño ya no está en medio de la selva defendiéndose de nada. El niño está en un entorno seguro y el contacto físico es la forma de hacer que el niño lo sienta, ¿vale? Con lo cual ese es el objetivo. Entonces, preguntaba si un abrazo es recomendable o no y tal. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El abrazo puede ser o así o puede ser progresivo, ¿no? Tocándole por los hombros, intentando tranquilizarle. Yo sé que esto que estoy diciendo es difícil. Yo lo he comprobado y lo he vivido directamente y presencialmente. O sea que no todos me lo han contado, ¿no? Estas situaciones yo las he vivido. Y sé que es difícil porque esa mente en ese momento está fuera de control, ¿vale? Es como
le llaman el cerebro, se llama así, una parte de nuestro cerebro es el cerebro reptiliano y es el que se defiende, ¿no? No está fuera de control porque ahí no hay cerebro emocional. El que maneja es el reptiliano y el reptiliano es el que se defiende de una amenaza. Entonces, ese niño se está comportando así. Tenemos que volver a traerlo aquí, al presente, y hacerlo conectar con el cerebro emocional. Y eso solo podemos hacerlo a través de la palabra y del contacto físico. No hay otra forma, ¿vale? Ni ignorarle, ni encerrarle en una habitación. Bueno, yo he oído muchas barbaridades, pero tenéis que tener claro que la estrategia siempre tiene que ser desde la calma. Siempre desde la calma. Hay una frase que me encanta, que es ejercer una autoridad calmada. La autoridad no tiene por qué ser impuesta ni por las bravas ni levantando el tono. Uno no lleva más razón ni ejerce más autoridad porque hable alto, porque zarandee o porque pegue o tal. Eso es mentira. Y tú no puedes pedirle a un niño que se tranquilice si tú estás nervioso o subiendo el tono, ¿vale? Educamos con el ejemplo, no con la palabra. Entonces, ejercer siempre una autoridad calmada para mí es un lema de vida y con mis hijos lo intento hacer así y funciona. Pues ya está, yo creo que por mi parte... No hay muchas cosas más, Charo. Hay un par de comentarios, dos familias que plantean con el tema de los hermanos que han ido a diferentes familias. Hay una familia que tiene a los 4 hermanos y otra familia que tiene a 2, pero al tercero no se lo han dado porque no lo veían conveniente. Es decir, que luego tú planteabas con los hermanos, el caso de los hermanos. Y luego hay otro comentario con el tema de las mentiras. Las mentiras en situaciones en las que tú estás viendo que está mintiendo. Por ejemplo, te está metiendo el dedo en la nariz y te dice que no lo está haciendo, ¿no? Y te sigue diciendo que no lo está haciendo, ¿no? Es decir, que ese es el comentario que hay, no hay mucho más. Vale. Yo hay dos cosas que no me gusta mucho el término, ¿no? Las mentiras y robar. A veces los padres me plantean además el pack completo. Es que el niño miente y roba. La primera que me chirría es robar. El niño toma cosas que no son suyas. Roban los adultos. Existe una premeditación, un afán, un ánimo de lucro y un tal. Los adultos son ladrones. Los niños toman cosas que no son suyas. Porque no han tenido nada suyo y por lo que hablábamos antes de la función ejecutiva. Quiero algo y lo tomo. No quiero hacer algo y actúo, o pego, o grito, o tal, ¿vale? Hay una causa-efecto inmediata. Entonces estos niños que cogen cosas que no son suyas porque no han pasado digamos, no han desarrollado la empatía de decir que si yo tengo un juguete que me gusta y me lo quitan me siento mal, con lo cual si yo le quito un juguete a otro niño se sentirá mal. No, ese filtro no existe en su cabeza, con lo cual cogen cosas que no son suyas. Pero por favor, desde aquí y siempre que puedo, yo digo, no decís que vuestros niños roban, ¿vale? Toman cosas que no son suyas, cogen cosas que no son suyas, pero robar no, los ladrones son los adultos. Y con las mentiras me pasa un poco lo mismo. El niño que se está metiendo el dedo en la nariz o que el niño que ha roto algo, que tú le has visto que lo ha roto y te lo está negando, ¿vale? Primero, el niño no quiere defraudarte con cosas que se rompen o con gritos o con insultos y tú le dices, es que me has dicho esto, es que has roto esto y el niño te dice que no, y que eso es mentira. Porque él se siente mal con ese comportamiento, con esa parte suya que no controla. El niño no acepta esa parte suya, ¿vale? De ahí la conveniencia que nosotros le ayudemos a decir, yo también te quiero cuando estás desregulado. Pero el niño la mayoría de las veces miente porque no quiere defraudarte y porque no quiere aceptar esa parte suya que no le gusta, que no controla, ¿vale? Mi yo que pega, mi yo, eso lo trabajamos en consulta, el yo que responde, el que pega, el que desafía, el que le dice a mi madre tal, ese yo no me gusta, con lo cual no lo admito. Y si tú me dices que yo he dicho algo, pues miento, porque para ellos la mentira no tiene el mismo valor moral que para nosotros. No tiene ningún valor moral. La mentira para ellos es un mecanismo más de defensa, ¿vale? Es simplemente eso. No quiero defraudarte, no quiero que te enfades conmigo, no quiero que veas la parte fea de mí. Con lo cual puede tener el dedo metido en la nariz, como sabe que a ti no te gusta que se meta el dedo en la nariz, pues simplemente lo niega, ¿vale? Pero no hay mayor intencionalidad. Muchos padres viven muy preocupados porque hay niños que mienten mucho. Pero es una estrategia, es un sistema defensivo más. Entonces hay que desmontarlo diciéndole, sí, te estás metiendo el dedo en la nariz, tú sabes que eso no se hace y no me gusta, pero sí lo estás haciendo. Y se siguen diciendo que no, y ya está. Se queda ahí la conversación. No, yo no he roto eso.
Sí, mira, yo he visto que lo has roto, no pasa nada, si no estoy enfadado, no, no pasa nada. Pero sí, tú tienes que admitir que eso, cuando tú estabas enfadado y tal, lo has roto. Entonces hay que verbalizar lo de prestarle el cerebro emocional, en el caso de las mentiras, más que nunca. ¿Vale? Entender que se está defendiendo, no que nos está engañando, ni estafando, ni es un ladrón, ni nada de eso. Esas cosas a mí, no las escucho, me chirrían un poco.